Hola, les saludo con mucho gusto. Hoy es 13 de mayo del año 2020. Estamos atendiendo el día de hoy al subtema 4.1.5 Estado totalitario y 4.1.6 Estado democrático liberal. Son dos estados antagónicos. El primero muy fuerte, muy tremendo, ya lo vamos a analizar en esta primer parte del audio clase. Y en la segunda nos vamos al Estado democrático liberal. Son temas que son de gran importancia para el conocimiento del Estado. El Estado moderno, como ustedes saben, pues ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, y tristemente el Estado totalitario es una parte malograda de esa evolución, una parte abusiva de esa evolución. Y sin más, pues vamos a ver el texto. Nos habla del fascismo y el comunismo estalinista. Cronológicamente, el primero de ellos fue el comunismo, que subió al poder en Rusia en 1917 y se configuró durante el mandato de Stalin 1924-1953. El fascismo viene inmediatamente después. Mussolini se hace con el poder en 1922 y Hitler en 1933. La agresividad de las potencias fascistas y la radicalización de la vida política en Europa desemboca en la Segunda Guerra Mundial, que eliminará a los fascismos y consolidará regímenes comunistas en la Europa oriental y democracias en la occidental. Fíjense ustedes cuánto impacto tuvieron estos regímenes totalitarios, que no solo llevaron a la guerra más terrible que ha enfrentado la humanidad, sino que provocó en Europa la división en dos bloques. El bloque comunista, como nos decía, hacia el lado de la URSS en ese tiempo, de Alemania, que recuerden que fue dividida en dos después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania estuvo dividida en dos: el lado oriental, que fue comunista, y el lado occidental, que fue una democracia. Vamos a entrar a las características de los estados totalitarios. Por totalitarismo entendemos los regímenes políticos no democráticos que se caracterizan por el poder todopoderoso del Estado, que se infiltra en todos los aspectos de la vida, tanto públicos como privados. El Estado es fuerte y se sustenta sobre un único partido que monopoliza el poder. El líder del partido es venerado como líder de la nación, líder al que en algunos momentos se le llegará casi a rendir culto. Para mantenerse en el poder, el partido emplea el terror sobre la población, eliminando cualquier tipo de opinión distinta a la oficial. Para ello se sirve normalmente de la policía y del ejército. Miren ustedes, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Vamos a las características más destacadas de los regímenes totalitarios. Y es, en primer término, el odio a la democracia y al parlamentarismo. En un régimen de fuerza, lógicamente, la democracia está proscrita. Se la considera el peor de los males, entre otras cosas porque esta cuestiona el monopolio del poder y divide a la sociedad.
Por ello, hay que aclarar con la democracia y todo lo que huele a democracia: libertades individuales, reunión, expresión, elecciones, pluripartidismo. En ese sentido se llega a un régimen de partido único que controla todos los resortes del Estado. En la Unión Soviética también se actúa al margen de los principios democráticos. Lenin anuló la Asamblea Constituyente y desde entonces el poder sería monopolizado por el Partido Comunista y por los soviets. Lenin dirá que esto era la forma más perfecta de democracia. Con Stalin se endurecerían más estas tendencias antidemocráticas, y al extenderse el comunismo por los países del este tras la Segunda Guerra Mundial, a estos regímenes se les llamará democracias populares. Por supuesto, el término no tiene nada que ver con el concepto de democracia que se conocía en Occidente. Segundo punto, el sistema de partido único. Como hemos adelantado antes, esta es una característica básica de los estados totalitarios. El único partido permitido es la espina vertebral del régimen. A través de él se predica machaconamente la ideología dominante a la sociedad y se controla a la población. El partido está dirigido por una minoría, una élite dirigente, que es la que marca las directrices a seguir. En la cúspide del mismo está el líder, cuya autoridad es incontestada, al que se le obedece de forma ciega a través de una férrea disciplina. En el apartado número 3, el control total de la sociedad por parte del partido. El papel del partido único no se reduce a la conquista del poder y a la conservación de este. Otro fin importante es la creación de organizaciones paralelas para encuadrar a todos los sectores de la población. Movimientos juveniles, asociaciones de mujeres, organizaciones de ocio, y así aumentar el control sobre los ciudadanos. Todos los aspectos de la vida son controlados y monopolizados por el partido. La vida social al margen de las organizaciones permitidas es imposible. El siguiente apartado nos habla del culto al líder. Al frente del Estado se encuentra un líder carismático que encarna al partido único y a la nación. A este líder se le rinde un culto casi religioso y la propaganda se encarga de que su fotografía esté por todos los rincones del país y presida los actos más importantes, tanto públicos como privados. A veces se le representa como el salvador de la patria, humillada, y otras como el padre de la nación. Este culto a la personalidad del líder va a ser obsesivo. En Alemania incluso a la hora de saludar se saluda con el nombre del líder. Un hecho importante es que por primera vez se utiliza los medios de comunicación de masas para extender las ideas y la adoración del líder. La aparición ante sus seguidores del Führer en Alemania o del Dolce en Italia será estudiada al detalle desde la hora a la que se produce la estética teatral que reviste su actuación. La Rusia stalinista, el culto a su personalidad era una constante. El camarada Stalin era representado en multitud de lugares a la misma altura que Marx, Engels o Lenin, y se le representaba como un padre de la patria. Seguramente esta devoción por el líder no era espontánea y tenía mucho que ver con el terror que los propios líderes ejercían
sobre su pueblo y sobre su partido. El siguiente apartado: primacía de la colectividad sobre el individuo. Si en la democracia los derechos individuales eran importantes, libertad de expresión, reunión, asociación, en estos regímenes dejan de existir o son sustituidos por los derechos colectivos. El régimen fascista es el máximo representante de la nación, por tanto, es el depositario de los derechos del colectivo. Derecho a tener nuevos territorios, a la expansión. Y el individuo no cuenta para nada, es solo un número entre una multitud que tiene como fin exaltar a la nación y al líder. Paradójicamente, en la Unión Soviética sucede lo mismo. El individuo no tiene derechos. El Estado es depositario de los derechos del colectivo, de la sociedad socialista, del pueblo y del individuo. Tiene el mismo papel en los regímenes fascistas. Esta acumulación del individuo tiene su lógica. No se podría permitir nada que cuestionara a la primacía del partido y de la ideología oficial. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte estos regímenes. Seguimos: tipos de totalitarismos desde el punto de vista ideológico, y tenemos a la ideología fascista. Antes que nada hemos de decir que desde el punto de vista ideológico no encontramos un movimiento coherente y articulado, sino un conglomerado de ideas a veces contradictorias que serían expuestas de manera anárquica por sus líderes. En 1924 Hitler escribe la primera parte de Mein Kampf, Mi lucha, y la segunda parte en 1925. Viene un cuadro que yo les invito a que lo lean. Estoy en la página 5 de este PDF, donde se detallan un poquito más. Nos habla también de un nacionalismo exacerbado. Todos los aspectos de la vida están inspirados por un espíritu ultranacionalista que hunde sus raíces en el nacionalismo extremista del siglo XIX. La patria requiere sacrificios de todos y a ésta se le rinde culto. El líder es la reencarnación de los valores de la nación y es también divinizado. El odio hacia los movimientos obreros va a ser uno de los enemigos declarados de comunistas y socialistas, y a ellos les van a declarar una guerra sin cuartel. Los primeros actos de estos partidos son reventar huelgas y matar a líderes obreros. Este hecho hace que se ganen el apoyo de los patronos y burgueses en general. Otra característica es la predicción de la desigualdad entre hombres, racismo y xenofobia. Un hecho fundamental es que se predica la desigualdad entre los hombres. Se subraya que siempre hay superiores e inferiores. En este orden de cosas se contraponen el hombre a la mujer. La mujer es inferior y según Hitler su papel se reduce a las 3K: Kinder, Kirche y Kuche, o niños, iglesia y cocina. El militar al civil, el miembro del partido al que no lo es. De la misma forma se predica el racismo y la supremacía de la raza aria en el caso alemán. Características específicas del régimen stalinista. Hemos de decir que el régimen configurado por Stalin en la Unión Soviética es una derivación en parte del Estado comunista creado por Lenin. La ideología de Lenin supone la actuación y puesta en práctica por primera vez de las ideas de Marx y Engels. A diferencia del fascismo, en el marxismo sí vemos una ideología coherente, sistematizada y que quedó recogida en gran número de obras. El problema surge a la hora de analizar el régimen de Stalin. Este se hacía representar junto con Marx, Engels y Lenin, pero su altura intelectual era muy inferior y su manera de actuar con los que se le oponían o no entraba en contradicción con las ideas de Marx.
llegó a eliminar físicamente a millones de compatriotas. Fíjense qué terrible, ¿no? Vamos a la segunda parte de esta clase en el segundo video.